Gracias a Dios por esta noche. Vamos a continuar meditando en Primera de Crónicas. Espero que no se haya cansado de ver tantos nombres. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de los nombres. La hermana Fátima comenzó hablando de esto. Y de hecho, el solo contexto de Primera de Crónicas o de las dos crónicas, que realmente es el resumen de la historia de Israel después que ellos regresan de haber sido echados de su tierra, desterrados por Dios y llevados a Babilonia. Cuando ellos regresan van a estar hablando acerca de un comienzo. Entonces muchos de los detalles que antes se daban en los libros de Samuel y Reyes no se mencionan aquí. Sin embargo, nos va a resumir la historia. Y yo quiero que en este momento nosotros pensemos en todos esos nombres que están escritos allí. Si ese fuera tu nombre, si ese fuera mi nombre, o ese nombre fuera el de mi padre, el de mi abuelo, el de mi bisabuelo, ¿qué tan importante es que estuvieran esos nombres allí? Porque cuando Esdras regresa y empieza a ordenar el ministerio, empieza a ver que algunos estaban ministrando y no sabían, habían pasado 70 años fuera, no sabían si eran descendientes o no de alguno de los patriarcas, si sus nombres estaban inscritos en la genealogía desde Abraham. Y entonces para eso sirve, y usted va a encontrar esa genealogía en Esdras y va a encontrar esa genealogía en Crónicas, y de hecho en casi todos los libros cuando hablan de los reyes o de algunas personas importantes encuentra genealogías, y cuando llega al Nuevo Testamento encuentra esas genealogías y esos nombres. Pero yo quiero hablar hoy acerca de cómo esos nombres nos marcan nuevos comienzos. Y no sé si ha pensado usted, si pudiera cambiar algo en su vida, si pudiera iniciar de nuevo algo, ¿qué errores no cometería o qué decisiones correctas tomaría? Porque ahora ya sabe lo que pasó y usted podría tomar mejores decisiones. Entonces un nuevo comienzo nos da esta oportunidad. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, en esta hora yo te pido que estés hablando a nuestro corazón y que a través de este libro y a través de estas hermosas palabras que encontramos, como estas genealogías, puedan hablar a nuestro corazón y podamos entender tu propósito para nuestra vida, para la vida de aquellos hombres, de aquella nación, como para la vida de nuestras naciones, de nuestras iglesias, de nuestras familias, de nuestra vida. Hoy, Señor, queremos que nuestro nombre esté inscrito no solamente en un libro físico, en una genealogía física, sino en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Porque Jesús dijo: alégrense de que su nombre esté escrito en los cielos. Y gracias, Señor, porque ahora nuestro nombre ha sido escrito en ese libro de la vida. Porque cuando hemos recibido a Jesucristo, nuestro nombre ahora es de aquellos que han nacido del reino, que son hijos de Dios y que ahora son herederos juntamente con Cristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a procurar ver dos puntos, que es la historia de la creación y el diluvio, como dos juicios y dos comienzos. Y luego vamos a hablar acerca del pueblo de Dios, que es a partir de Abraham, que es un inicio también, pero también viene un juicio sobre ellos. Son deportados o son exiliados de su tierra. Y cuando nosotros leemos Crónicas, tenemos que pensar que es un pueblo que ha regresado a la tierra de la promesa. Es un pueblo que ya experimentó el juicio, que sabe lo que es la consecuencia de haber desobedecido a Dios, y ahora regresan para nuevamente estar en su tierra, en su templo, nuevamente ordenar el culto y estar con una identidad como pueblo de Dios. Y voy a empezar viendo en Primera de Crónicas capítulo 1, desde el verso 1 al 4. Vemos que por causa del pecado viene el juicio, pero Dios en estos nombres va a proveer salvación para su creación. Dice que empieza a hablar
con una genealogía: Adán, Set, Adán el primer hombre, Set, Enos, Cainán, Malael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Y cuando leemos estos nombres, rápidamente se nos vienen a la mente, ¿qué cosa? La historia de la creación y la historia del diluvio. También de Matusalén, el hombre de más años sobre la tierra. Enos, cómo los hombres comienzan a invocar a Dios. Y quiero que vea usted en estos nombres que acabamos de leer, el significado de cada uno de estos personajes y cómo la Biblia le da un sentido a estos personajes y a sus nombres, pero en el propósito de Dios, en el propósito de la salvación. Y aun cuando en la Biblia, si usted va a las genealogías en Génesis, no lo vamos a ver ahora, pero usted después ve, dice, por ejemplo, de Adán, tuvo hijos e hijas, tuvo más de los que se mencionan aquí, pero continúa la historia por Set. Cuando nos habla acerca de Enoc también y de cada uno de estos hombres, dice, tuvo hijos e hijas, pero rápidamente nos dirige a un personaje. Nos dirige a aquella persona por la que va a continuar la historia. Hay 3 hijos o 10 o 20, pero para la historia de la salvación y para la historia del pueblo de Dios, para la Biblia, los otros no son importantes. El importante es aquella persona por la cual continúa el plan y el propósito de la salvación. Entonces, cuando usted vaya viendo las genealogías, vea por quién continúa esa genealogía. Yo creo que usted ha leído las genealogías, y ¿qué hace cuando lee las genealogías? Dígame la verdad. Se las salta, ¿no? ¿Para qué leo esos nombres? Pero cuando usted conoce a esa persona, a ver, hermana Adelaida, ¿no le gustaría que su nombre esté escrito ahí? Y siempre les he contado que cuando mi abuelo iba a morir, un año antes de que falleciera, o el año que falleció, fuimos a visitarlo, estaba bien todavía, y me llamó, soy el nieto mayor, y me llamó y me dice, oye hijo, quiero decirte una cosa. Nuestro padre, ni mi abuela sabe, les he preguntado a mis tíos si no saben, pero me dijo mi abuelo, nuestro padre fue Juan de Dios Albores. Él es el primero de nosotros. No sé qué me quiso decir, no sé si era su tatarabuelo, alguien, pero fue lo único que me dijo. Y ese nombre se me quedó. Pero se imagina que alguno de sus descendientes pudiera leer en la Biblia a Saúl, ¿verdad? Pudiera leer a Georgina. ¿Qué sentiría esa persona cuando leyera su nombre ahí? Una identidad con ese pueblo. Sentiría un gozo, un orgullo, ¿no? Pero se imagina que ahora nuestro nombre está escrito no en un libro físico, sino en el libro de los cielos. Eso es lo más importante. Entonces, cuando leemos estos nombres, no pensemos que son cualquier persona, sino tenían un propósito dentro del plan de Dios. Así que en Crónicas nos va a marcar y nos va a ir dirigiendo solamente a aquellas personas por las cuales continúa el cumplimiento del pacto del plan de Dios. Y le voy a dar los nombres de los primeros que acabamos de leer. ¿Qué significaba? Primero, Adán o Adam, que era el nombre del primer hombre, es barro rojo o barro. Y este hombre nos muestra la condición del hombre que somos: polvo, somos barro, somos tierra, somos creación de Dios. Set, después de la muerte de cuando Caín mata a Abel, viene Set. Y la historia continúa por ahí. ¿Y qué es Set? Restitución. Entonces, ¿qué está haciendo Dios cuando viene el pecado o la muerte? Está restituyendo. Luego viene Enos, cuando los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios. ¿Y qué es Enos o Enosh? Quiere decir mortal. ¿Cómo es el hombre? Mortal. Luego viene Matusalén, que es el hombre más anciano, o Metushelach, que sería el nombre traducido en hebreo, que es hombre de dardo, rama o brote. ¿Qué es un brote? Eso somos nosotros solamente. Luego viene Noé.
cuando los hombres o la humanidad se ha corrompido, Noé, ¿qué es para su generación? ¿Y qué dice su padre al tener a Noé? Él nos dará descanso o reposo. ¿Y se acuerda qué es lo que Dios quiere hacer con la creación? En Génesis 2, llevarla al reposo. ¿Qué es lo que Jesús hace con aquellos salvos? Introducirlos al reposo. ¿Qué es lo que Dios hace con su pueblo llevándolos a la tierra? Llevándolos a la tierra de reposo. ¿Qué es la salvación? Según Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, es la salvación, vivir en obediencia a Dios. Entonces, si se da cuenta, los nombres de estos personajes son muy significativos para entender qué somos y cuál es el plan de Dios para nosotros, para el hombre. Y luego viene Sem, de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Por eso a los judíos se les llama, o a los israelitas, semitas, porque son descendientes de Sem o Shem, y quiere decir honor, autoridad, carácter. Aquel que tiene un carácter de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería hacer? Levantar a una creación que tuviera el renombre de Dios. Pero hasta este punto nosotros podemos ver que han habido, hasta Noé, hay dos juicios. Al pecado de Adán y Eva, en el capítulo 3, y luego en el capítulo 6 en adelante, cuando Dios decreta un juicio sobre la humanidad, porque los hombres se han corrompido. Pero en estos dos juicios, también nosotros vemos dos inicios. Hasta ahora no he leído textos, pero vemos dos inicios. Porque en el capítulo 3, verso 15 de Génesis, Dios promete que de la descendencia de la mujer vendrá un descendiente que pisará o vencerá, derrotará al enemigo, aquel que ha traído el pecado al mundo. Y nosotros vemos que ese es el descendiente, la semilla santa es Jesús. Entonces, los descendientes de Noé y el origen de las naciones se va a empezar a mencionar también en estos capítulos. Cuando después del capítulo 8, que ya empieza o pasó el diluvio, está terminando el diluvio, luego en el capítulo 9 viene el pacto de Dios con estos descendientes de Noé. Después nos viene a dar una genealogía que son naciones, nombres de naciones, que eso nos hablaba también la hermana Fati, y eso lo va a encontrar también usted en el capítulo 1, versos 5 al 23 de Primera de Crónicas. O sea, ¿qué está haciendo Crónicas? Nos está resumiendo toda la historia de la creación, toda la creación de las naciones, o cómo surgieron las naciones aún después del diluvio. Pero del capítulo 1, verso 24 al 27 de Primera de Crónicas, se va a concentrar en la descendencia de Sem hasta llegar a Taré y Abraham, que es, Abraham tiene dos sentidos. De su llamado, en el capítulo 12 hasta el capítulo 17 de Génesis, se le llama Abraham sin H. Y Abraham quiere decir un hombre enaltecido. Y Dios le cambia el nombre, y a partir del capítulo 17 Dios le da una nueva identidad, y este hombre se va a llamar Abraham, que quiere decir padre de naciones, que es el que recibe la promesa de Dios para su descendencia. Quiero tocar aquí un punto acerca de las genealogías. Solamente estoy dando datos y luego vamos a ir entrando en el propósito del tema del día de hoy. Las genealogías en Génesis, que son las mismas que en Crónicas, o en resumen en Crónicas, en Génesis se les llama Toledot, o descendientes, o descendencia, o generaciones. Y estas generaciones del capítulo, por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 24 al 27, vea cómo resumen toda la historia desde los descendientes de Noé, Sem, hasta Abraham, y ahí han pasado muchos años, pero lo resume en cuánto, 4 versículos. Dice en el verso 24, Sem, luego Arfac, Selah, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terah y Abraham, que es también Abraham. ¿Por qué toco esos versos?
Porque estos mismos versos, esta genealogía, la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y luego vamos a llegar ahí en Lucas capítulo 3. Vamos a ver esta misma genealogía. Y luego vamos a ver cuál es el propósito. Entonces decíamos que hasta aquí hay dos juicios, pero también dos comienzos. Porque Dios ha mostrado su gracia en Adán y en Noé. O sea, la humanidad, la creación, estaba condenada a destrucción. Y estas genealogías nos están mostrando la historia resumida. Por ejemplo, en Adán, en el capítulo 1, verso 27 al 31 de Génesis, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No voy a leer en sí todos los versículos, pero le voy a ir mencionando qué versículos. Y vamos a ver qué propósitos tenía. Primero en Adán, luego en Noé, y luego vamos a ver qué propósito tiene Dios también en nosotros, en esta nueva creación. Dice el verso 27, en Nueva Traducción Viviente, ahora leo: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Cómo creó Dios a los seres humanos? A su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Verso 28. Luego Dios los bendijo, los creó a su imagen. ¿Y qué hizo después? Los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todos los animales que corren por el suelo. Y verso 31, después de que Dios creó a este hombre así, a su imagen, que le dio a gobernar o a reinar, lo bendijo y lo hizo fructífero. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Voy a resumir esto. Entonces la creación de Dios, el objetivo en estos versos es que ese hombre, no estoy hablando de Adán, sino de toda el género humano, tú y yo, seamos imagen de Dios, seamos fructíferos, que nosotros reinemos o gobernemos bajo el gobierno de Dios o una autoridad delegada de parte de Dios. Que esa creación sea bendita de parte de Dios, porque Dios la bendijo. Y también que esa creación obedezca la palabra de Dios. ¿Dónde vemos esto? En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Pero no solamente tenía que obedecer a Dios, sino si ese hombre no obedece a Dios, vendría juicio sobre esa creación que Dios había hecho. Dios le daba toda la bendición, pero ponía una condición. Verso 16, dice de la siguiente manera en Génesis, Nueva Traducción Viviente: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, era dueño de todo, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. La versión 60 dice: ciertamente morirás. Yo te he dado todo, pero ¿qué tienes que hacer? Vivir en obediencia. Entonces sabemos que el hombre desobedeció a Dios y murieron. Fueron separados de Dios por causa del pecado. Pero Dios le da la promesa, como hace rato mencionábamos en Génesis 3:15, que de la descendencia de la mujer, recuerde, Eva es madre de los vivientes, de la descendencia de la mujer vendría uno que pisaría a la serpiente. Entonces le está dando la esperanza de un nuevo comienzo. Le está mostrando su gracia. Y creo que eso es un motivo de gozo. En el caso de Noé es de la misma manera. Lo voy a ver tal vez de manera más rápida, pero son los mismos puntos. En Noé o en la descendencia de Noé hay un nuevo comienzo. De nuevo Dios muestra su gracia, porque dice en el capítulo 6 que toda esa generación se había corrompido y su tendencia era de continuo al mal, ¿no? En Génesis capítulo 6. Pero del verso 5, en el verso 8 dice: pero Noé halló gracia delante de Dios. Y cuando habla aquí de gracia, recuerde que gracia en el sentido teológico y en el sentido bíblico no es que esa persona fuera buena o que le agradó a Dios,
sino cuando habla de gracia es que está hablando de un favor inmerecido de parte de Dios a esa persona. Entonces, Dios mostró ese amor a través de Noé y su familia a toda la humanidad. No es que fueran perfectos, pero recuerde que Noé oyó la voz de Dios y obedeció a Dios. ¿Era justo? Tal vez a los ojos humanos no, pero Dios conocía su corazón. Dios sabía que ese hombre obedecería, que ese hombre soportaría aún la crítica. ¿Por cuántos años? 120 años, por estar hablando que vendría un juicio. Entonces en Génesis capítulo 9, verso 1 en adelante al 9, nos va a hablar acerca del pacto. Ahora el nuevo pacto que Dios hace con esa generación. ¿Y por qué estoy tocando estas partes de la historia, hermano? Porque cuando nosotros leemos una genealogía, leemos los nombres y no los saltamos. Y estoy tocando muy poco de la historia, pero realmente cada una de estas personas nos habla de una historia, por ejemplo, de Matusalén, de 969 años, de Noé, de 900 años. Y cuando leemos un nombre no debemos pasarlo por alto y decir, ya me aburría leer ese nombre, sino debemos pensar qué propósito tiene, por qué está allí, qué hizo ese hombre, cómo Dios lo usó para llevar su propósito de salvación hasta nuestros días. Capítulo 9 entonces de Génesis, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también. Dice en el verso 1: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿A quién le había dado esta misma bendición, esta misma orden? A Adán, a los primeros hombres. Verso 2 dice que le dio todos los animales de la tierra, y al final del verso 2 dice: yo los he puesto bajo su autoridad. O sea, Dios le estaba dando nuevamente a gobernar. Verso 4, y le dice: pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. En el primer pacto que había dicho, no van a tomar de el fruto, que algunos dicen que era manzana, pero yo creo que era mango tal vez, o mamey, ¿no? Me gusta más que la manzana, ¿eh? Pero no importa qué fruto fuera, sino que Dios estaba poniendo a través de eso, probando el corazón del hombre si iba a obedecer a Dios. Y ahora, ¿qué está diciendo? Aquí no vas a matar, no vas a comer nada con sangre. Y luego va a decir, verso 5: yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Y entonces dice, no vas a matar tampoco. En el verso 6, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por mano humana, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. El juicio no viene por el hecho solo de matar a alguien, sino que esa persona es imagen de Dios. Y cuando estoy quitándole la vida a otra persona, me estoy rebelando contra Dios. Pero ahora, cuando vemos que el hombre asesina y mata aún en su vientre, ¿qué está diciendo? Yo no soy imagen de Dios. Yo no quiero el gobierno de Dios. Yo no quiero vivir bajo las ordenanzas de Dios. Verso 7, vea que igual que en Adán le dice: ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Si se da cuenta, es muy similar, excepto ahora el del asesinato. ¿Por qué? Recordemos que en Génesis, ¿qué había pasado? Caín mató a su hermano Abel. Entonces ahora en este nuevo pacto, Dios está poniendo un juicio sobre aquel que quite la vida a otra persona. Verso 8, entonces Dios dijo a Noé y a sus hijos, y de esos descendientes somos nosotros. Va a decir, no somos judíos, pero ¿solamente los judíos vienen de Noé? No, toda la raza humana viene de estos hombres. Verso 9, ahora mismo, ¿qué es lo que Dios dice? Yo confirmo mi pacto con ustedes. Estas palabras, ¿qué eran? El pacto de Dios con
la generación humana y con sus descendientes. Entonces, las genealogías deben hacernos ver que Dios está recordando su pacto para nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Una genealogía, entonces, no son nombres que están por el gusto de que alguien quería escribir muchos nombres. Del lado de la familia de mi mamá, hay una tía, a veces se conecta aquí con nosotros, dice Carmita Sol, o no, Carmen Sol Serrano dice, pero nosotros le decimos Carmita Sol. En casa de ella, bueno, su mamá había puesto nombres, que era un árbol genealógico, no está completo. Yo creo que ese sería un buen trabajo, ¿no?, para mis primos que lo tienen a hacerlo. Había puesto los nombres de sus padres y de sus abuelos, como hasta 5 generaciones o 4 generaciones, no sé. Entonces, cuando alguien de la familia Sol, que es de la familia de mi mamá, quiere saber si por ahí tiene si es de la familia Sol, aunque tenga el apellido, solamente dice, yo vengo de tal persona, ¿no? Y ahora de esa persona, por ejemplo, de mi abuelo, cuando cumplieron 50 años, éramos como 51 entre hijos y nietos y bisnietos. Ahora una de las hijas de mi abuelo, materno, solamente ella, que es, algunos la conocen, mi tía Olga, solamente ella, de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos son 100. Entonces, ¿cómo se extiende ese árbol genealógico? Y mi abuela tuvo 12 hijos. Digo, no todos tienen 100, ¿verdad? Pero de parte de mi mamá somos muy pocos nosotros. Pero se da cuenta cómo se extiende esa genealogía. Pero esa tía Carmita puede ver esos nombres y decir, bueno, esta persona viene desde esta pareja. Y de hecho la primer pareja, creo que tiene ahí, llegó a un lugar que se llama Chiapa de Corzo, en Chiapas. Llegaron ahí y de ahí, bueno, salieron sus hijos y los hijos de sus hijos, etcétera, hasta nosotros y nuestros hijos. Pero hermano, ¿usted se imagina lo que es saber, por ejemplo, alguno que dijera, mi tatara abuelo fue Judá, fue Leví? Pero no solamente saber el nombre, es saber cómo Dios obró en esa persona y cómo yo tendría que estar viviendo hoy al ser hijo de esa persona. Pero más importante que esa ascendencia está ahora mi ascendencia o mi nacimiento en el reino de los cielos. ¿Cómo nos llama ahora el Señor? Hijos, ¿no? Juan capítulo 1, verso 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y cuando usa esa palabra derecho, utiliza la palabra en griego exousia. Les dio el derecho legítimo, legal, de ser hijos de Dios. No importa que hayan nacido de Judá, de Leví, de Benjamín, por la sangre, sino que hayamos nacido en Cristo. A través de Cristo hemos nacido en Dios. Esto es lo más importante. Entonces, hermano, ¿tu nombre dónde está escrito? En los cielos. Ahora quiero ir a esa otra parte. Le decía que quisiera tocar esos dos puntos, pero quiero tocar tantas cosas, hermano, que solamente con los nombres, cuando usted conoce la historia de cada una de estas personas, se emociona al saber que estas personas están ahí. No es un nombre al azar, no solamente es un significado, son personas reales que vivieron en el propósito de Dios. Ahora nosotros tenemos que vivir en ese propósito de Dios. Pero vamos al otro comienzo. Yo le titulé Nuevos Comienzos, porque aquí vemos el comienzo del género humano 2 veces.
Pero ahora, a partir del capítulo 12 de Génesis, nosotros vemos que hay un nuevo comienzo, pero ahora es de un pueblo, de una nación. Ya habían muchas naciones, pero Dios llama a una persona. Y en Primera de Crónicas, del capítulo 1, verso 28, dice los hijos de Abraham. Nos empieza a hablar de la descendencia de Abraham, y a partir de aquí, de hecho desde el 26, cuando ya habla de Taré en adelante, nos va a hablar de esta descendencia de Abraham. Los hijos de Abraham, del verso 28 de Primera de Crónicas al verso 31, nos va a estar hablando de los descendientes de Ismael, que es uno de los hijos de Abraham. De hecho, es el primogénito. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Se acuerdan? 8 hijos tuvo Abraham. Siempre hablamos de 2, de Ismael y de Isaac, pero tuvo 8 hijos. Ismael fue el hijo mayor, porque Abraham pensaba que Dios ya no le iba a dar hijos. Y Sarai, su mujer, era estéril y ya eran ancianos y pensaban que no iban a tener hijos. Entonces la esposa le dijo a Abraham: toma a esta egipcia, Agar, y ten un hijo, Ismael. Posiblemente Dios nos bendiga a través de él y cumpla su propósito. Ellos querían cumplir el propósito de Dios, pero Dios no se agradó de eso, y Dios no escogió a Ismael. Y ya a los 100 años Dios le dio un hijo a Abraham, que es Isaac, el hijo de la promesa. Y a través de él Dios va a continuar la historia de la salvación. Pero después de la muerte de su esposa, Abraham tiene otra esposa que se llama Setura, y con ella tiene 6 hijos más. Pero tampoco la promesa o el pacto viene por esos 6 hijos, sino solamente por Isaac, el hijo de la promesa. Y quiero referir esto, hermanos, porque esta genealogía del capítulo 2, verso 1, va a iniciar precisamente con los descendientes. Había hablado de los descendientes de Abraham, que no son los de la promesa, pero en el capítulo 2, verso 1, empieza diciendo: estos son los hijos de Israel. Ya habló de los hijos de Isaac, se acuerda que tuvo gemelos. Luego habló de toda la descendencia de Esaú, Edom, hasta llegar a los edomitas. Y en el capítulo 2 empieza a hablar acerca de la genealogía de Israel, descendientes de Isaac, de Jacob, que era usurpador, ese es su nombre, a Israel. Algunos le llaman príncipe, pero Israel tiene un significado muy profundo: el que pelea con Dios o el que pelea del lado de Dios. Antes, y vamos a hablar un poco de esto, primero de Abraham, cómo es un Abraham sin Dios y cómo es un Abraham con Dios. Es el inicio con Abraham de una nueva nación. En el capítulo 2, verso 1, dice: estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Y después nos va a dar la descendencia de cada uno de ellos, y a partir del verso 3 nos va a empezar a nombrar los descendientes de Judá. ¿Y por qué es importante Judá? Porque recordemos que cuando regresan del exilio, solamente los descendientes de Judá y algunos de Benjamín, pero sobre todo de Judá, son los que regresaron del cautiverio. Son los que han escrito esta genealogía, son los que están recordando la historia, son por los cuales continúa la historia de la salvación del pueblo de Dios. Abraham sin H quiere decir un hombre enaltecido. Un hombre enaltecido en su propia perspectiva. Este es el hombre común, sin el llamado de Dios. Vive en un lugar fértil, la media luna fértil. Recordemos que es de Ur, de los caldeos. Y esta parte era muy fértil porque estaba entre ríos, ¿no? El Tigris, el Éufrates. En el delta estaba este lugar, Mesopotamia, un lugar muy fértil. Pero este hombre no tenía fruto, no tenía hijos. Su esposa era estéril, estaba en un lugar fértil, pero él no tenía hijos.
No tenía descendencia y sin conocer a Dios, él se considera un hombre como un padre enaltecido. Pero cuando Dios lo llama en toda esta condición como se encontraba Abraham y ya grande de edad, Dios le cambia el nombre a padre de multitudes. Sigue en la misma condición, no tiene hijos. Es sacado de su prosperidad material a una tierra desierta. ¿A dónde es llevado? A Canaán, donde no hay muchos frutos. Le quita, o más bien Dios lo saca de sus posesiones para llevarlo a un lugar que la Biblia dice que él no tuvo donde pisar la planta o donde poner la planta de su pie. ¿Qué fue lo único que pudo conseguir ahí? Un lugar donde enterrar a su esposa. De un lugar fértil a un lugar seco, sin hijos, pero ahora tiene algo diferente. Tiene la promesa de Dios, tiene el llamado de Dios. Empieza a caminar con Dios, empieza a escucharlo porque Dios le hablaba, ¿o no, hermanos? Empieza entonces a aprender a conocer a Dios. Empieza a aprender a obedecer a Dios porque Abraham falló a Dios. No le creía al principio, pero al final es llegado a ser llamado el padre de la fe, cuando en Génesis 22 está dispuesto a entregar a su mismo hijo, a Isaac, al hijo de la promesa. Él tuvo un hijo en su propio deseo, Ismael, pero por allí no venía la promesa. Pero Dios le da ahora la promesa y le da un hijo. Era el inicio entonces de una nación grande, de Israel, y de una nación con bendición. Pero estos hombres que están leyendo Primera de Crónicas, no es usted, no soy yo, son los que regresaron del cautiverio de Babilonia después de 70 años, aproximadamente en el año 537 antes de Cristo. Están regresando. Fueron llevados en el 586 antes de Cristo. Han perdido allá donde estuvieron su lengua, perdieron genealogías tal vez, pero Dios está llamando a estos hombres, así como llamó a Abraham. Y estos hombres deben recordar ese llamado de Abraham. Está iniciando una nueva historia, la historia de una nación. No empieza con grandes personas, empieza con una familia, una pareja y estériles. No son pueblo, no son nación. Deuteronomio 7 nos va a decir eso, lo voy a leer en un momento más. Y Dios empieza a obrar en ellos y los lleva cautivos a los descendientes de Abraham, de Isaac, de Israel, que nosotros estamos viendo en el capítulo 2. Sabe que estos hombres que nos menciona aquí, estos 12 patriarcas junto con Israel, ¿dónde estuvieron viviendo? En Egipto, y ahí murieron. Y sus descendientes fueron esclavos, ¿cuántos años? 430 años. Y casi 550 años después de que Dios llamó a Abraham, los 430 años, y cuando ellos van a entrar a la tierra de la promesa, de cuando Dios le habló a Abraham hasta que hasta que salen libres y que son llamados por primera vez una nación o ejército de Dios, han pasado 550 años. Son muchos años, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos desde la conquista? Fue, en 1492 el descubrimiento, en México 1521. O sea, llevamos exactamente 501 años. Pues más que esto había pasado desde la promesa de Abraham hasta que son llamados por primera vez nación. Y este pueblo va a entrar y va a vivir en esa tierra. ¿Cuántos años va a vivir ahí? Primero son gobernados por jueces, luego por reyes, son un reino hasta el año 930 antes de Cristo. Luego son llevados cautivos en el 586, luego regresan. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? 538, un decreto de Ciro para que puedan volver, y empiezan a regresar 537 y más adelante. Pero cuando este libro de Crónicas es escrito,
Ya antes había desaparecido 10 tribus en el año 722 antes de Cristo, que era el reino del norte. Judá se mantuvo, pero finalmente cae porque desobedecieron a Dios. ¿Qué estoy hablando? No había esperanza. Esa nación que había iniciado con una familia, había sido grande, había tenido reyes, se dividió, bueno, estuvo junta, luego se dividió, había desobedecido a Dios y había perdido aún la tierra que Dios le había dado. Qué decepción, ¿verdad? Le estoy contando más que leer pasajes, pero quiero que tenga esa historia en su mente. Ahora, cuando los que están leyendo Primera de Crónicas, estos nombres que nosotros vemos en un minuto los leemos, están recordando toda esta historia que yo le estoy hablando. Y ellos pueden estar seguros que Dios ha sido fiel a su pacto y a su promesa, porque fueron llevados a Babilonia, estuvieron bajo el dominio persa, no tenían tierra, no tenían templo, no tenían nombre de nación nuevamente, habían perdido su lengua, ellos dudaban de la promesa de Dios. Muchos se quedaron en Babilonia, era un pueblo sin territorio, pero cuando viene el edicto de Ciro, entonces regresan. Y dice en Esdras capítulo 3, eso sí me gustaría leerlo, hermano. Esdras capítulo 3, porque estoy muy seguro que tanto las genealogías de Esdras como de Crónicas tienen este mismo sentido: recordar a este pueblo quiénes son, de dónde vienen, cuál es la promesa de Dios, cómo ha sido la gracia de Dios y cómo Dios da la oportunidad de un nuevo comienzo. Capítulo 3, ¿lo tiene? Verso 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué sentiría esta nación que después de tantos años ahora regresa a su tierra y puede ofrecer de nuevo sacrificio en su templo? ¿Cómo se sentiría? Gozoso, ¿no? Estos son los que estaban leyendo la genealogía. A ellos se les escribió y de hecho se les dijo: busquen si entre sus ancestros están sus padres, para que ustedes puedan ser parte de este pueblo, para que puedan también ministrar a Dios. Dice el verso 3: y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. ¿Qué está pasando? Están regresando a su culto, a su identidad. Qué benditos son, porque ahora pueden celebrar a su Dios. ¿Qué somos nosotros? Bienaventurados, porque podemos celebrar a nuestro Dios. Y terminan de construir el templo en el año 516 antes de Cristo, ya no con Ciro, sino con Darío. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted vea aquí? Nuevo comienzo. Esa nación que prácticamente se había extinguido, cada vez, recuerda, la humanidad pecó, estaba condenada a muerte. Con Noé, ¿qué pasó? Esa humanidad también estaba condenada a muerte y Dios le dio vida. Con Abraham, era estéril su esposa, no había oportunidad, y Dios levantó un pueblo. Ese pueblo fue esclavo y no tenía oportunidad allá en Egipto, y Dios lo liberó y lo llevó al desierto. Ese pueblo se rebeló en el desierto y casi muere. Bueno, toda esa generación murió, pero Dios levantó una generación ahí. Entran a la tierra y ellos se sentían los únicos y realmente eran bendecidos por Dios. Pero ese pueblo desobedeció a Dios y fueron destruidos. El reino del norte en el 722 antes de Cristo, el reino del sur, Judá, en el 586. Ya no hay esperanza. Pero ¿qué hace Dios?
da un nuevo comienzo y los regresa, y están reconstruyendo su templo, su ciudad y su culto a Dios. En Esdras capítulo 6, verso 15, perdón que me tome estos minutos de más, hermano, pero quiero que entiendan la importancia de estas genealogías. Capítulo 6, verso 15. Cuando terminan el templo, imagínense esa imagen después de tanto tiempo. Quiero hacerlo ver de esta manera. ¿Se acuerda cuando no nos pudimos reunir por cuánto? ¿14 meses? ¿15 meses? Yo anhelaba regresar al templo. No sé si los hermanos anhelan regresar al templo porque tenemos lugares vacíos. O el domingo, si yo sé que ahora por motivo de trabajo, pero el domingo que podemos, si todos estamos aquí, porque anhelamos tener esa comunión con Dios. Pero esto debe haber en nuestro corazón. Dice en el capítulo 6, verso 15 de Esdras: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío, por ahí de marzo del año 516 antes de Cristo. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos por expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismo. Quiero tomar un segundo aquí. ¿Qué nos debe recordar estas genealogías? Hasta aquí donde vamos. Cuando nosotros leemos en Crónicas, no estamos hablando de nombres, estamos hablando de la historia de la salvación, de un nuevo comienzo en Crónicas, del pueblo salvo de Dios, del cumplimiento de la promesa de Dios. El domingo hablaré sobre los propósitos de las genealogías y voy a hablar cómo Dios, a través de quién Dios continúa ese pacto. Nos debe recordar, como a ellos les recordaba en ese momento. Mire, voy a hacer un resumen de todo. ¿Qué les recordaba las genealogías? Lo que hemos visto: la creación, el castigo del pecado, la promesa de salvación, el juicio por la corrupción de la raza humana, pero la gracia de Dios al salvar a la familia de Noé y confirmar su pacto, la elección de Abraham y sus descendientes, la elección de Jacob e Israel y el cambio de su identidad para ser padre de una nación, el juicio a Israel del norte por la desobediencia a Dios, pero también el juicio a Judá por haber seguido el camino de las demás naciones, el destierro a Babilonia, el dolor que sufrieron y la destrucción. Esto les recordaba la genealogía, pero también la promesa de restauración cumplida después de 70 años, y finalmente cómo la gracia de Dios les estaba dando la oportunidad de un nuevo comienzo si ellos se arrepentían y abandonaban su forma de vida, su rebeldía. Dios los regresa del destierro y los va a restaurar como pueblo de Dios. Quiero terminar con estos versos. Deuteronomio 7, versos 7 al 15. ¿Por qué? Porque cuando ellos están leyendo estas genealogías, deben acordarse de eso, y nosotros debemos acordarnos de esto. Dios les dijo cuando aún estaban en el desierto por qué Dios los había elegido, y también a esta generación que ha regresado de Babilonia. Capítulo 7 de Deuteronomio, verso 7. ¿Por qué los eligió Dios? ¿Por qué los escogió? No porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos. Jehová os ha querido, os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. Verso 8. Es porque Jehová os ama y guarda el juramento que hizo a vuestros padres, y también a nosotros, por el juramento que hizo
a Abraham, por la promesa que nos hizo en Cristo. Verso 9, reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Ponga atención aquí, hasta 1000 generaciones. Cada una de estas genealogías nos recuerda que Dios guarda su pacto. ¿Podemos decir amén? Verso 10, y que da retribución en su misma cara al que le aborrece, destruyéndolos, y que Dios también juzga al que no le obedece. Verso 11, guarda pues, ¿qué dice? Los mandamientos. Verso 12, y será que por haber obedecido estos decretos, por guardarlos y ponerlos por obra, Jehová tu Dios guardará para contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Verso 13, y a mí me llena de gozo. Cuando ellos leen esta genealogía, deben recordar esto: Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. ¿A quién le había dado esta bendición? ¿A Adán? A los descendientes de Noé, y ahora a Israel, y ahora a nosotros. Verso 14, serás más bendecido que todos los pueblos. Y yo quisiera que nos quedemos hasta ahí, porque el domingo vamos a ver cómo esta genealogía pasa a la genealogía en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de los versos que vimos al principio? Acuérdese de estos versos, porque el domingo vamos a ver cómo llega hasta nosotros. Podemos orar y agradecer a Dios porque Dios nos ha dado la promesa de restauración y de un nuevo comienzo. Padre, te damos gracias, porque en ti, solamente en ti está la promesa de un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Y hoy nos gozamos por leer cada uno de estos nombres, porque esos hombres y mujeres que están allí fueron hombres de fe, estuvieron en la historia de la salvación. Aprendemos de ellos. Muchos de ellos fueron rebeldes, pero también aprendemos a no ser como ellos. Y otros vivieron en obediencia y por ellos continuaste el pacto. Y por eso, Señor, queremos ser como esos hombres y mujeres de fe. Gracias, porque ahora más que en un libro físico y en una genealogía humana, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y nuestra genealogía, nuestra ascendencia es divina, porque está en los cielos. Somos descendientes de ti, oh Padre, a través de Cristo. Por eso, Señor, nos gozamos a leer todos estos nombres en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. No sé si usted había pensado que las genealogías son importantes para la salvación. Dios le bendiga.